Les damos la bienvenida a Lobos a Aprende con la Ibero, un espacio donde vamos a platicar con los académicos y académicas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura. En este primer episodio vamos a platicar con el profesor, el licenciado Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana. Acompáñenos. Mucho gusto, qué bueno que está aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en El Salvador, sobre todo sobre su política de seguridad, ¿no? Que ha entrado otra vez en el tema de la agenda pública, con el tema de la reelección de Nayib Bukele. Así es. Y con el video que presentó el influencer Luisito Comunica hace poco, demostrando cómo son las prisiones de máxima seguridad. Pero bueno, vamos con la primera pregunta, no sé si le parece bien. La estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele ha generado una sensación en ciertos sectores de la opinión pública latinoamericana. ¿Verdaderamente es exitosa esta estrategia como afirman las autoridades salvadoreñas? En la seguridad hay que cuidar dos cosas: los medios y los fines. El Salvador podría bien llamarse como la triste historia del país que acepta intercambiar su democracia por su seguridad. ¿Por qué? Porque Bukele se concentra en los fines y no le importan los medios. Como decimos, el fin justifica los medios. Por supuesto que se ha dado una reducción descomunal de los homicidios y eso nadie lo niega. Todo país en el mundo quiere reducir sus homicidios. América Latina tiene más o menos el 8% de la población mundial y tiene más o menos, un poco menos, casi la tercera parte de los homicidios violentos del mundo entero. Y El Salvador era uno de los países que alcanzó las más altas tasas de homicidios violentos en la historia que se tenga registro. Hoy El Salvador bajó la tasa de homicidios de manera dramática, sí. ¿Aplausos? Depende. Las democracias cuidan los fines y los medios. ¿Qué quiere decir eso? Sí quiero seguridad, pero no a cualquier costo. Vamos a empezar con algunos datos. Nayib Bukele basa su popularidad en una política de seguridad que implica haber apresado más o menos a 71,000 personas. En un plazo muy corto, con un número indeterminado de personas que no han tenido presunción de inocencia y a quienes no se les ha respetado el debido proceso. El debido proceso es un conjunto de reglas que permiten que cualquier persona que sea señalada, imputada por una conducta penal, tenga derecho a la defensa adecuada en un proceso justo, profesional y transparente. ¿Qué está haciendo Bukele? Detenciones masivas y juicios masivos. Esto es algo que no se había visto, cuando menos en la región. Se está juzgando a mucha gente por cambios legales que se hicieron para poder, por ejemplo, castigar la pertenencia a una organización, a una pandilla, por ejemplo. Sin embargo, se están multiplicando los casos en donde las detenciones son arbitrarias, las familias no pueden saber sobre sus familiares detenidos y hay algunos datos especialmente terribles. Entre marzo de 2022 y enero de 2024, la Fundación Socorro Jurídico Humanitario documentó ya 222 muertes en centros penales. 222 muertes en centros penales. También se ha documentado que se contabilizan las muertes en registros oficiales sin contar las muertes que se están dando adentro de las prisiones. Entonces, ¿qué está haciendo Bukele? Una estrategia masiva de detención y de internamiento en cárceles modernizadas que restringen el acceso a todos los derechos, incluyendo el derecho a la defensa, incluyendo el derecho, por ejemplo, a ser asistido en un proceso
pero por otro lado también está restringiendo la posibilidad de que los familiares sepan el estado en el que están sus familiares, los que han sido internados. Pregunta, ¿Centroamérica quiere seguir el camino de Bukele? ¿México quiere seguir el camino de Bukele? Vamos a tener candidatas y candidatos en los próximos meses ofreciendo las medidas como las de Bukele. ¿Las vamos a aplaudir o más bien vamos a alertar de los costos? Ok, qué bueno que está tocando esta parte donde puede surgir que haya nuevos líderes que traten de emular las políticas de Bukele, ¿no? Y bueno, de hecho, en un artículo que publicaste recientemente en Animal Político, señalabas que Bukele representa un punto de quiebre, y cito, de nuestras frágiles y deficitarias democracias. ¿Usted cree que El Salvador es el inicio de una regresión democrática en la región? Pues no el inicio, porque ya otros países tienen regresiones democráticas, pero sí probablemente El Salvador sería el ejemplo más notable de cómo podría ser el desmantelamiento de las democracias. ¿Por qué? Porque es un desmantelamiento de la democracia por la vía democrática, del voto. Las medidas que violentan derechos son en contra de las democracias, sí, pero no nos engañemos, Bukele llega a la reelección con apoyo infinitamente superior a cualquier otro candidato o candidata, y no solo eso, ahora tiene casi la totalidad de los asambleístas del Poder Legislativo. Hasta incluso la Suprema Corte. Incluyendo el Poder Judicial. Yo creo, para decirlo muy claramente, que Bukele no cree en la democracia, no cree en la división de poderes, no cree que esa sea la forma de gobernar ese país. Y eso probablemente lo podemos tener claro, pero mucho más delicado es que la gente en El Salvador quizá también lo cree. Es decir, que estemos generando poblaciones en América Latina que están dispuestas a entregar su democracia. No es para menos, hay que ser muy, muy claros. Bukele no es discutir seguridad. Bukele es discutir Estado democrático de derechos. Entre otras cosas, sabiendo que su popularidad se basa principalmente en la seguridad. Pregunta, ¿va a votar la gente por Bukeles en América Latina? Desafortunadamente, muy probablemente sí. ¿Será posible desmontar los contrapesos a la velocidad que lo ha hecho él en otros países? Tal vez no. ¿Resistirá en otros países? Seguramente mucho más. La oposición, el poder legislativo, las fiscalías, las oficinas de derechos humanos, el poder judicial, ¿resistirá más en otros países? Tal vez. Pero lo que nos empieza a preocupar más es que, por ejemplo, en México, candidatas o candidatos o precandidatas y precandidatos ya utilizan el nombre de Bukele para ofrecer una política de seguridad que yo puedo asegurar que en su mayoría no conocen. No conocen en sus detalles. Yo he dicho que todo lo que sabemos sobre Bukele hoy, usted y yo, es el lado A. Hay que ver el lado B. El lado B es lo que publica El Faro, este medio digital que incluso ha tenido que salir del país por la persecución del presidente. Son las declaraciones, los testimonios de las personas detenidas, torturadas, de los familiares de las personas desaparecidas ya en internamiento, de los familiares de las personas que se enteraron de la muerte de sus parientes, por ejemplo, porque sus cuerpos aparecieron en fosas comunes cuando habían sido presos. Repito, personas que fueron internadas y que las familias saben que fueron apresadas y que aparecen muertas en fosas comunes. Eso está pasando hoy en El Salvador. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere en México poderes especiales permanentes para una autoridad que ya tiene problemas? Fíjense esta paradoja. Le queremos dar más poderes a una autoridad cuya descomposición nos ha llevado ya a este estado de violencia e impunidad. Yo no.
En El Salvador se ha regularizado la excepción. Parece una locura. ¿Es un absurdo? Sí lo es. El estado de excepción, que es el nombre que llevan los regímenes jurídicos que levantan los límites al Estado y los controles, se levantan temporalmente para que el Estado pueda hacer cosas que no puede hacer en una condición ordinaria de un régimen constitucional de derechos. Intervenciones telefónicas, vigilancias, hay un tipo de medidas que provocan la comisión de delitos, el propio Estado provoca para tener identificados a las organizaciones delictivas. Son un conjunto de medidas penales que en El Salvador ya se convirtieron en ordinarias. Son estados de excepción regularizados. México quiere un estado de excepción que quite los límites a estas autoridades. Yo creo que no. En México tenemos una Guardia Nacional en donde la incapacidad de investigación, por ejemplo, de la Guardia Nacional, nos da un resultado en términos estadísticos de que si divides el número de personas detenidas por la Guardia Nacional por año entre el número de las personas, 130,000 aproximadamente de guardias, si haces la división, cada guardia no detiene ni a una persona por año. Esas medidas que hace El Salvador son las medidas que un Estado se quiere quitar de encima, los controles, para poder salir a detener más. Como no tengo buenas capacidades de investigación, entonces creo el arraigo, por ejemplo. México, salvo que yo haya perdido algún cambio reciente, México sería el único país del mundo que constitucionalizó el arraigo. La Comisión Interamericana, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ya dijo que México debe quitar el arraigo y no lo hemos logrado. El arraigo existe como la prisión preventiva oficiosa, existen para investigar después de detener. ¿Queremos autoridades que investiguen para detener o queremos autoridades que detengan para investigar? El Salvador detiene, incomunica, quita todos los derechos, incluso de acompañamiento de una defensa, y después incluso probablemente hay tortura e incluso muerte en los centros penitenciarios. Si aceptáramos medidas de excepción de esa naturaleza, nos vamos a quedar sin dos cosas: sin seguridad y sin democracia. Dicho de manera clara, quien acepta ceder el ejercicio de sus derechos se va a quedar sin derechos y también sin seguridad. Y eso nosotros desde la Universidad Iberoamericana tenemos una alerta enorme para no transitar por esa vía. Sí, bueno, ahorita que estamos tomando en cuenta que la democracia salvadoreña está en un gran riesgo, bueno, como usted comentó anteriormente, el presidente todavía goza de mucha popularidad, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar ya una vez que pase esta novedad de la seguridad, ese logro, entre comillas, claro? Cuando se le empieza a exigir en otros sectores como la economía, que no ha rendido bastante bien El Salvador en ese aspecto, ¿podemos esperar que mantenga esos niveles de popularidad o ya vamos a ver un desgaste de la figura presidencial de Bukele? Se sabe de corrupción en el gobierno de Bukele, se sabe de procesos de negociación ilegales con líderes criminales, se sabe de todo lo demás que dije, de violaciones masivas a derechos, y esto, la experiencia regional nos dice que durará este espejismo de la seguridad, durará poco. Porque los costos se van a ir acumulando. Hoy hay gente que dice, por fin puedo salir al parque, puedo pasear en la calle. Sí. El tema es que los costos, a cambio de eso, se acumulan. Las violaciones a derechos se acumulan. El número de personas desaparecidas por el Estado, las desapariciones forzadas, se acumulan. Es posible que El Salvador más adelante tenga una nueva crisis que tendría que llevarlo a un proceso de justicia transicional. La justicia transicional son medidas extraordinarias para fenómenos extraordinarios de violencia
privada y de violencia del Estado y de impunidad. Si El Salvador hoy tiene controlado a sus jueces, si tiene controlada la persecución de delitos, si tiene controlada la policía, todo bajo la lealtad al presidente, entonces hemos concentrado en un solo poder, el poder absoluto del Estado. Si esto es así, se van a esconder múltiples desviaciones, violaciones a derechos, crímenes y probablemente procesos de una alta intensidad de víctimas mortales provocadas por la política de seguridad. En consecuencia, eso más adelante podría llevar a El Salvador y particularmente a Bukele ante la justicia internacional, porque si se repiten y regularizan en el tiempo las atrocidades a manos del Estado, hay legislación internacional para juzgar ya sea a quien promovió desde el Estado estas conductas violatorias de derechos o a quien las toleró. No solamente a quien las promueve, sino a quien las tolera. Repito y subrayo, quizá lo más triste de toda la historia es el voto masivo a favor de medidas que restringen los propios derechos de la sociedad. No sabemos cuánto tiempo El Salvador resista con esto y tampoco sabemos cuántas personas van a intentar repetir lo que hace Bukele. Lo que sí sabemos es que está convenciendo a mucha gente porque su popularidad convence a todas las personas que probablemente no les interesan los derechos humanos o también no se ven en riesgo. Mucha gente no ve que puedan ir por ella. Si fueron por aquel o aquel, es porque algo debe. No vendrán por mí. Eso dijeron en otros momentos de la historia en muchos países, sí, claro. Y terminamos como terminamos. Aquí llamamos a la toma de conciencia. A la toma de conciencia frente a quienes nos vengan a decir que medidas que tiran el Estado de Derecho nos van a dar seguridad. Bukele intercambia el Estado democrático de Derecho por la seguridad. Perdón, por la seguridad. ¿Queremos en México intercambiar nuestro Estado democrático de derechos por la seguridad? Yo creo que no. Ok, bueno, ahorita que ya está tocando el tema de México también, ¿usted ve qué tan probable o posible ve que se pueda replicar ese modelo de seguridad como se está aplicando en El Salvador aquí en México? Porque hay mucha gente, como usted comentó anteriormente, que está llamando a que se aplique, pero ¿es probable que se aplique y si se aplicase, ve que tenga el mismo resultado que se tiene en El Salvador? Quiero pensar que no. Quiero pensar que México no es El Salvador en ningún sentido. Particularmente me interesa subrayar que el poder no se concentrará acá en México como se concentró en El Salvador. Esa es mi hipótesis, ese es el primer escenario en el que yo en este momento... Tenemos elecciones ahora, 2024, no veo todavía ningún escenario donde haya alguien, quien sea, que pueda someter a todos los demás poderes. Además, México es una república federal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay márgenes de autonomía política, márgenes de autonomía política entre partidos políticos diversos, entre regiones del país, entre estados y entre municipios. Someter a todo el país a un mismo poder es algo que me parece completamente imposible. Que se generen nuevas medidas de estado de excepción para México, tal vez sí. ¿Por qué? Porque México está aprendiendo, México está llegando al peor escenario que se hubiera imaginado. No le funcionaron los civiles y tampoco le funcionaron los militares para construir seguridad en las calles. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las ideas de las y los candidatos hoy que sean diferentes a lo que tenemos? Cualquier cosa de ahí puede filtrar procesos parecidos a Bukele. Como nuestras autoridades no están dando los resultados adecuados, vamos a quitarles los controles. Mayores posibilidades de detención, más tiempo de detención, menos controles para la detención. México en realidad ha ido generando leyes para controlar más el uso de la fuerza. Tenemos la nueva Ley Nacional de Uso de la Fuerza de 2019 y estamos tratando de que se cumpla esa ley, por ejemplo,
con militares en funciones policiales y policías, registrando pormenorizadamente, como dice la ley, la manera como usan la fuerza. Todo esto en El Salvador ya se quedó atrás y se olvidó. Aquí hemos creado sistema de búsqueda de desapariciones, de atención a víctimas, legislación contra la tortura, legislación contra desapariciones. ¿Nos faltan los liderazgos políticos que sean capaces de hacer cumplir todas estas leyes? Sí. Y eso puede ser la puerta de la salida falsa. Como no tengo los liderazgos políticos que necesito en México, entonces me voy por la puerta falsa de la mano dura. Y la gente con toda razón está desesperada, está asustada, está desamparada. Hemos levantado en encuestas incluso, no nosotros, gente que hemos invitado a exponer en nuestros ejercicios de conversación, nos han platicado del crecimiento de la resignación, por ejemplo. Hay personas en México que ya no están pensando que sea posible parar las violencias. Entonces, si llega alguien y les dice, yo sé cómo, y le creen, quién sabe qué pueda pasar. Pero, repito, El Salvador es posible porque hay un solo hombre que ha logrado someter a todo el sistema político. Eso no va a pasar en México. No creo equivocarme, me puedo equivocar, pero me parece que esa es la hipótesis más plausible. El voto que viene va a dividir otra vez. El voto se va a dividir en distintas fuerzas y colores. Y para la fortuna de todas y todos. Porque aunque tengamos liderazgos políticos que no son lo suficientemente fuertes para la situación que tenemos, lo suficientemente capaces, creativos para lo que le pasa a México, sí tenemos un sistema con mucho más anclajes de contrapesos que no tiene El Salvador ya. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Fue un honor tenerlo aquí con nosotros el día de hoy y algo que le quiera compartir pues, a todos los lobos que van a ver esto. Pues que estamos llamados en esta Universidad Iberoamericana a ser parte del fortalecimiento del régimen constitucional de derechos para que todas y todos quepamos en esta sociedad, en este país, realizando nuestro destino, nuestro futuro, como lo queremos hacer, pero en libertades. Y que tenemos que resolver nuestros grandes problemas cuidando nuestros derechos y libertades. Y esta universidad, afortunadamente, está formando gente para eso, formando gente consciente, competente, compasiva, creativa, como sabemos en esta doctrina de una universidad que está comprometida con la justicia social. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Esto fue Aprende con la Ibero, nos vemos más adelante.